Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la 38ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Tengo el gusto de estar acompañada en la mesa presidencial por don Ricardo Rivero Ortega, decano de la Facultad de Derecho, don Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General, don Eugenio Llamas Pombo, catedrático de Derecho Civil, y nuestro conferenciante, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y que nos impartirá una conferencia, al quien agradecemos su presencia. Tengo el gusto de dar la palabra al decano de la Facultad de Derecho, don Ricardo Rivero Ortega. Con la venia de la señora vicerrectora de Internacionalización, profesora María Ángeles Serrano, profesor doctor Ricardo Luis Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina, profesor doctor Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, profesor doctor Eugenio Llamas, catedrático de Derecho Civil de nuestra facultad, compañeras, compañeros, participantes de esta 38ª edición de los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca. Enhorabuena. Es un lugar común recordar el significado de la palabra paraninfo, el espacio que hoy nos alberga esta tarde, cuyas raíces etimológicas remontan a la figura del amigo del novio que acompañaba a la novia hasta el lecho conyugal, después identificado en una curiosa sinécdoque con el bedel que anunciaba los nuevos grados de los doctores. Y a partir de ese emisario de las buenas noticias, el paraninfo, se construye el lugar donde hoy nos encontramos celebrando todos el que ustedes han alcanzado los objetivos que se habían marcado. Han conseguido elevar su situación, sus circunstancias en el mundo del conocimiento, ese conocimiento que nos coadyuva a convertirnos en personas más plenas con nuestra mejor tradición, que es la de los valores culturales comunes iberoamericanos. Esta Universidad de Salamanca es una universidad española, pero es sobre todo y ante todo también una universidad con una profunda vocación iberoamericana. Entre la larga lista de rectores, tras 800 años de historia, se encuentran varios nacidos al otro lado del Atlántico, en las repúblicas, las hoy repúblicas americanas. Hasta hoy, los estatutos de la Universidad de Salamanca reconocen a los nacidos en sus tierras los mismos derechos y obligaciones que a los que provienen de las provincias, todas las provincias españolas que vienen a estudiar en nuestras aulas. Privilegio, reconocimiento, igual condición que se mantiene hasta las últimas normativas universitarias en la defensa que del mismo hemos realizado desde este estudio. Ustedes hoy han pasado a participar, a integrarse en la comunidad universitaria salmantina de pleno derecho. Son ya parte, como decía Borges en Llaneza, de una realidad innegable. Aunque no lo necesitarían, citando al poeta, han alcanzado tanto admiraciones como victorias y se van a sumar a las piedras doradas de Salamanca, convirtiéndose, junto a los otros miembros de la corporación, maestros y estudiantes, en miembros de la Universidad de Salamanca. Ustedes ya son, como nuestras profesoras y nuestros profesores, nuestros doctores, miembros de esta tan ilustre y vetusta corporación. Enhorabuena. Muchas gracias, profesor Rivero. Tiene la palabra el doctor Óscar González Benito, que es el director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes a todos. Gracias, vicerrectora, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, decano de la Facultad de Derecho, profesor Llamas, director de nuestro curso de Contratos y Daños, autoridades, profesores y alumnos, estudiantes asistentes a estos cursos de especialización en Derecho. Hemos llegado al final de esta 38ª edición de los cursos. Han sido casi 3 semanas
muy intensas. Han estado repletas de lecciones, de conferencias y de actividades académicas que esperamos hayan permitido para que actualicen conocimientos, para que reflexionen sobre distintas temáticas de actualidad en el ámbito del derecho. Esperamos también que a lo largo de estas 2 semanas y media largas hayan podido conocer a otros colegas, estudiantes de estos cursos, académicos o profesionales, e intercambiar con ellos opiniones, ideas y experiencias en torno a la disciplina del derecho. Y a pesar de lo intenso del programa académico, esperamos también que hayan podido compaginarlo con agradables paseos por nuestra ciudad, con asistencia a las distintas actividades culturales locales, incluso con viajes puntuales a otros lugares de España e incluso de Europa. En definitiva, esperamos que estas 3 semanas en los cursos de especialización en Derecho hayan sido una experiencia gratificante, me gustaría que incluso inolvidable, y que hayamos cubierto todas sus expectativas en todos los aspectos. En cualquier caso, también estoy seguro de que hemos contribuido al objetivo fundamental de los cursos de especialización en Derecho, que de alguna manera es enriquecer y coordinar el desarrollo académico y profesional del derecho en el ámbito internacional y fundamentalmente en el ámbito iberoamericano. Y es que, como ya les decía en el acto de apertura, evidencia de esta vocación de integración y coordinación de la comunidad iberoamericana es que hayamos reunido a casi 250 alumnos procedentes de múltiples países latinoamericanos, iberoamericanos, y que permítanme que cite en orden alfabético: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se suman a los cerca de 10.000 alumnos que ya han pasado por estos cursos. Y a la riqueza que supone la diversidad de orígenes debemos añadir la diversidad de perfiles, de cualificaciones y de trayectorias profesionales que hacen de estos cursos pues, el foro ideal para el conocimiento mutuo y el intercambio de puntos de vista. Podemos decir además con orgullo que para muchos de ustedes no es la primera vez que nos visitan. Contamos con un alto grado de repetición entre nuestros alumnos de los cursos de especialización en Derecho. Y tradicionalmente reconocemos esta fidelidad mediante una distinción, que en este caso vamos a otorgar al alumno de esta edición que en más ocasiones nos ha acompañado. Se trata de un alumno abogado y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad del Rosario y además es doctorando en esta casa, en la Universidad de Salamanca. Actualmente trabaja como docente en la Universidad del Rosario y además es abogado independiente. Se trata de don Camilo José Orrego Morales. Entrega la distinción nuestra vicerrectora de Relaciones Internacionales. Para concluir mi intervención, decirles que durante estos días hemos tenido la ocasión de charlar con varios de ustedes, hemos tenido la ocasión de recibir sus impresiones, sus sugerencias, sus propuestas, tanto para mejorar esta iniciativa como para establecer nuevos proyectos de colaboración, en algunos casos mediante convenios, acuerdos con las organizaciones, universidades e instituciones que ustedes representan. Quiero en este sentido decirles que aunque clausuremos esta edición, esperamos seguir recibiendo sus propuestas, sus comentarios, sus sugerencias. Tengan completa seguridad de que haremos todo lo posible por seguir creciendo, por seguir mejorando y por explorar todas aquellas iniciativas que contribuyan a generar vínculos y redes de colaboración a nivel internacional y, como les decía antes,
fundamentalmente en el entorno iberoamericano. Puesto que este, ya lo saben, es un objetivo tradicional de la Universidad de Salamanca y también es un objetivo prioritario de su Fundación General. Agradecer la dedicación y el esfuerzo de directores, coordinadores, todo el claustro de profesores, de ponentes y de conferenciantes que se han implicado una vez más en esta edición de los cursos de Derecho. Sí quiero agradecer muy especialmente a nuestro conferenciante invitado a esta sesión de clausura, don Ricardo Luis Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y que ha aceptado muy amablemente nuestra invitación a impartir la conferencia final. Y también quiero agradecerles a todos ustedes, ya lo hacía también en el acto de apertura, todos los estudiantes que han asistido a esta edición de los cursos de Derecho, por haber confiado en nosotros para formarse, para especializarse y para actualizar sus conocimientos. Es nuestro deseo que, siendo coherentes con lo que ya decía Cervantes al referirse al encanto y a las bondades de la ciudad de Salamanca, es nuestro deseo, como les digo, que queden hechizados de la ciudad de Salamanca, que queden hechizados de la Universidad de Salamanca y que vuelvan a visitarnos, porque serán siempre bienvenidos. Y en cualquier caso, la Universidad de Salamanca ya forma parte de sus currículums, forma parte de sus hojas de vida, forma parte de su formación, forma parte de sus recuerdos. Esperamos que lleven esta distinción con orgullo y esperamos que allí donde desarrollen su actividad profesional se conviertan en nuestros mejores embajadores. Muchas gracias y mis mejores deseos en nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, doctor González Benito. Tiene a continuación la palabra el doctor Eugenio Llamas, que presentará a nuestro ilustre conferenciante. Con la venia, señora vicerrectora de la Universidad de Salamanca, profesora Serrano, ilustrísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, querido Ricardo, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho, director de la Fundación General, profesores del claustro universitario, queridos alumnos y alumnas de los cursos de especialización. A finales, en las postrimerías de la pandectística, a finales del siglo XIX, se hablaba mucho de la figura del jurista integral. Yo tengo que decir que si lo más parecido que he encontrado en mi vida a un jurista integral es el profesor Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti. Y lo digo desde el conocimiento y desde la posición privilegiada de quien ha compartido camino con él durante más de 25 años. Más que hacer una lista de méritos y de publicaciones en este acto, a mí me gustaría destacar ese aspecto del profesor Lorenzetti. Es un jurista que no está tan pendiente del ordenamiento jurídico, de practicar una jurisprudencia más o menos exegética, sino de estar más pendiente de una jurisprudencia axiológica. Él siempre ha estado preocupado por los principios y por los valores que están detrás del ordenamiento jurídico. Y no solamente ha estado preocupado por ello, sino que lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Lo ha demostrado como abogado en ejercicio, aspecto de su trayectoria profesional que a él le gusta no olvidar siempre. Lo ha demostrado como profesor universitario, primero como profesor titular en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, y más tarde como titular en la Universidad de Buenos Aires. Y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria primero como magistrado de la Corte Suprema y muy pronto, al poco tiempo, como presidente de dicha Corte Suprema, a la que ha imprimido, y los argentinos que hay presentes, que no son pocos, lo saben muy bien, ha imprimido un impulso verdaderamente destacado
no solamente hacia el interior de la República Argentina, sino que ha tenido su reflejo en todo el entorno latinoamericano. Ricardo Lorenzetti, además, como buen jurista, en el sentido propio de la expresión, con mayúsculas, es un humanista. Es un humanista y lo demuestra y lo ha demostrado a lo largo también de su trayectoria investigadora. Basta recordar algunos de los temas sobre los que han versado sus publicaciones monográficas. Ha estado muy preocupado por el problema de la defensa del consumidor y tiene una monografía clásica ya sobre defensa del consumidor. En su momento estuvo preocupado por los problemas de la emergencia económica y tiene una monografía sobre la emergencia económica y los contratos y cómo afecta eso a la persona. Tiene una preocupación constante y ha demostrado a través de sus publicaciones por el derecho ambiental. Es uno de los pioneros del derecho ambiental en Latinoamérica, que a su vez es una de las regiones pioneras a nivel global en la defensa del medio ambiente a través del ordenamiento jurídico. Tiene una monografía sobre la justicia colectiva, justamente sobre la defensa de los intereses colectivos y los intereses difusos. Y tiene una monografía sobre derechos humanos, justicia y reparación. Para concluir, por citar solamente algunas de sus obras, las que atañen justamente este tipo de materias, por su conocida obra sobre la teoría de la decisión judicial. Basta recordar este puñado de publicaciones, entre otras muchas, pero estas para justificar lo que les decía al principio de mi intervención. Para terminar, también me gustaría recordar que el profesor Lorenzetti tiene un reconocimiento académico internacional destacadísimo. Creo que se cuentan más de 8 doctorados honoris causa en distintas universidades que no voy a repetir aquí. Y por último, también quería destacar, porque estamos en mi casa, que el doctor Lorenzetti ha tenido una vinculación casi permanente con el mundo académico español y muy especialmente con esta Universidad de Salamanca, que viene visitando con relativa asiduidad. Él clausuró ya estos cursos de especialización en Derecho hace algunos años. Creo que en aquella ocasión era ya magistrado de la Corte Suprema, aún no ocupaba la presidencia de la misma y, por lo tanto, es un exponente muy relevante del puente intelectual y académico que existe entre Salamanca, su universidad, e Iberoamérica. Por lo tanto, muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenas tardes a todos. Excelentísima vicerrectora, señor decano, señor director de la Fundación, profesor Eugenio Llamas Pombo, profesores de la casa, queridos graduados de esta 38ª edición de los cursos de posgrado de la Universidad de Salamanca. Quiero decirles en primer lugar que tengo un gran honor de participar en esta reunión, de dar esta conferencia de clausura en una universidad que para todos los latinoamericanos es una universidad propia. ¿Por qué? Porque nuestros patriotas, nuestros hombres de la independencia estudiaron aquí, muchos de ellos. Porque muchas de las ideas que se discutieron en esta universidad, basadas en la libertad, basadas en el honor de defender una idea, estuvieron aquí. Muchos grandes pensadores en esta misma aula, en este Paraninfo y en las aulas tan históricas que nos rodean. Siempre es importante tener conciencia de la historia y del contexto en el cual uno está desempeñándose. De manera que le agradezco muy especialmente esta invitación para hablar en un lugar tan magnífico. Dada la variedad de los temas que han tenido en los cursos y la variedad de especializaciones
que hoy están aquí presentes en los distintos graduados de los distintos países, me han propuesto tratar un tema transversal que pudiera ser de interés para todos, y desde ese punto de vista vamos a enfocar algunas de las grandes transformaciones que se están viviendo en el sistema jurídico, más que en cada una de las especialidades. De hecho, cuando uno va avanzando en la carrera, va aprendiendo que las especialidades poco a poco se van abandonando para poder tener una idea comprensiva de todo el sistema jurídico. Creo que hay algunos de los cambios fundamentales que hacen al modo de pensar el derecho y al modo de tomar decisiones dentro de un sistema jurídico. Y voy a hacer un breve repaso de las principales transformaciones que creo yo relevantes para que ustedes piensen de un modo diferente el sistema jurídico. La primera de esas transformaciones hace al sistema como tal. En el siglo XIX nosotros hemos tenido grandes codificaciones, tanto en Europa como en América, en el derecho penal, en el derecho civil. El modo de pensar dentro de esos sistemas codificados era el presupuesto de que había una racionalidad, una coherencia previa elaborada por el legislador, y luego solo había que escuchar esa voz del legislador. El juez y el intérprete tenían un rol reducido, y básicamente el método principal mediante el cual el derecho se aplicaba era el método deductivo, es decir, describir un supuesto de hecho para subsumirlo en la norma. Aún hoy es el método más difundido cuando tenemos reglas precisas. Sin embargo, esto cambió sustancialmente y hoy tenemos un cambio en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. Por eso el primer aspecto del cual hay que hablar es la teoría de las fuentes del sistema jurídico. Hoy tenemos un sistema plural de fuentes, un sistema en el cual si ustedes leen una sentencia, una demanda o una tesis, difícilmente puedan encontrar suficiente que esa tesis, esa sentencia o esa demanda se refieran solo a un supuesto de hecho y a un artículo de una ley. Normalmente se cita esto, pero además muchas otras fuentes, otras leyes de distinto nivel, la jurisprudencia, la doctrina, pero además las constituciones, pero además los tratados internacionales y el derecho derivado de esos tratados internacionales. Y todo esto forma un sistema plural de fuentes en el cual hemos perdido poco a poco la coherencia a priori hecha por el legislador. ¿Qué existe hoy? Existe un sistema con pluralidad de fuentes en el cual no hay una coherencia a priori hecha por el legislador, sino que es una coherencia a posteriori hecha por el que aplica la norma. Fíjense qué mudanza sustantiva en el modo de proceder en el derecho, porque hoy tenemos básicamente un sistema en el cual hay pluralidad de fuentes y la aplicación del derecho, lo que se denomina el juicio de concretización, ya no es más un mero juicio deductivo, sino que es poner en armonía las distintas fuentes para que coincidan en el caso. Y a esto lo denominamos diálogo de fuentes, expresión que utilizara el profesor Eric James de la Universidad de Heidelberg y que hoy en América Latina es muy utilizada, y de hecho en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, en el artículo 1 está el diálogo de fuentes, y además está también en el derecho brasileño, en muchas de sus fuentes actuales. Es decir, la tarea principal es como la del intérprete musical. El sistema se parece mucho a una partitura que puede ser interpretada como la Novena Sinfonía de distintas maneras, y depende de cómo el intérprete hace dialogar las fuentes, cuál es la solución en el caso. Este es un cambio extraordinariamente importante en la teoría de las fuentes y extraordinariamente práctico. No es solo un problema de teoría legal.
Hoy tenemos muchísima variación dentro de un mismo sistema porque hay que poner a dialogar las fuentes. El segundo aspecto, que es un cambio sustantivo, ya no en la teoría de las fuentes, sino en la teoría de las normas. Los sistemas jurídicos actuales ya no son solamente basados en reglas, entendiendo por reglas conceptos jurídicos determinados. Por ejemplo, el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora. Esa es una regla porque es un concepto jurídico muy preciso. Solo basta definir el supuesto de hecho. Los sistemas actuales van disminuyendo progresivamente en la cantidad de reglas y aumentando la cantidad de principios, que son normas abiertas, que no tienen un supuesto de hecho y que obligan a pensar de otra manera. Ya no hay juicio de deducción, en el principio hay ponderación. Y esto complica extraordinariamente la vida de los estudiantes, de los jueces, de los juristas. Porque en casi todos los campos hoy tenemos un sistema con pluralidad de fuentes y con una enorme cantidad de normas abiertas, cláusulas generales y principios jurídicos. Y si nosotros quisiéramos ver cuál es el aspecto práctico de esto, por ejemplo, he visto que aquí se estudia el problema del terrorismo. En muchos de los sistemas actuales, en el derecho comparado, se ve la colisión que implica leyes de terrorismo y leyes que protegen la libertad, que protegen la privacidad. Esto es pluralidad de fuentes y muchas veces el juez, el jurista, ustedes que hacen una tesis, tienen que aprender a dialogar estas fuentes y encontrar cuál es la solución más ponderada. Nuestra tarea en el campo jurídico se ha ampliado y se ha hecho mucho más compleja. He visto también que estudian el problema de blanqueo de dinero y este es otro tema en el cual se nota. Por ejemplo, entre las normas que se refieren a la lucha que se hace en muchos países sobre el tema del lavado de dinero, por un lado, y por el otro lado el principio de la realidad jurídica o no, porque muchas de estas normas de lavado prescinden directamente de normas de derecho privado, y donde dice que hay una compraventa o que hay una fianza, consideran directamente que es simulada y la dejan de lado. Entonces ahí hay problemas de colisión de fuentes y problemas de interpretación. Y esto se ve ya en los casos judiciales. Y lo mismo sucede si nos ocupamos de temas típicos del derecho privado. Por ejemplo, nosotros tuvimos que definir cuáles son las facultades que tiene un adolescente en el código nuevo que hoy rige en la Argentina. Y si nosotros dijéramos que el adolescente tiene unas facultades muy específicas, como por ejemplo puede realizarse un tatuaje o no puede realizarse un tatuaje, esta norma tendría una caducidad inmediata. No se puede hoy legislar con conceptos jurídicos determinados, situaciones en las cuales hay cambios muy permanentes. Y por eso en el código hay un concepto jurídico abierto. Se dice que el adolescente ya es una persona hoy, es un sujeto de derecho, puede realizar contratos. Hace unos años hablábamos y nos rompíamos la cabeza para resolver este problema de si los adolescentes pueden o no realizar contratos, si usábamos la teoría de Karl Larens. Hoy directamente sí se puede, tiene capacidad y también puede realizar actos jurídicos sobre su propio cuerpo siempre que no sean invasivos y lesivos. Es decir, son conceptos abiertos que permiten contemplar lo que un adolescente puede realizar hoy, mañana y dentro de 50 años. Es decir, el sistema jurídico actual es muy abierto y nos exige poner en diálogo las fuentes y saber ponderar principios y reglas. Son dos cambios sustantivos, el sistema de fuentes y en la teoría de las normas. Tercer cambio que me parece muy relevante es en la teoría de las esferas independientes entre el derecho público y el derecho privado.
Hace 50 años atrás se enseñaba derecho público y se enseñaba derecho privado. Y no había relación entre ambos. Hoy esto prácticamente se ha diluido y nosotros tenemos un desarrollo muy importante que pasa de una teoría de las esferas independientes a una de la teoría de las esferas comunicadas, donde hay comunicabilidad entre el derecho público y el derecho privado. Esto, que en el aspecto teórico es bastante complejo y, si se quiere, controversial, ¿qué significa en la práctica? Nosotros tenemos un derecho que debe servir para ordenar la sociedad. Y entonces tenemos que aprender cómo se define una regla jurídica que luego se aplique en un caso, en otro caso, en 1000 casos, en 1.000.000 de casos. Esto ya lo dijo Kant cuando hablaba de ley universal del obrar. Pero en el derecho hemos olvidado estas cuestiones y a veces se toman decisiones sobre un caso específico sin considerar las consecuencias en el orden social, económico o ambiental. Hoy hablamos de que es necesario establecer una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado en estos 3 ámbitos. En el ámbito económico, en el sistema económico, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro código actual en la Argentina, donde hemos decididamente avanzado en este tema, normas que hablan de la protección del consumidor. ¿Hay que proteger al consumidor? Por supuesto. Esto es derecho privado en la Argentina, aunque en otros países se hace desde el derecho público. Entonces, ¿por qué hay que proteger al consumidor? Cuando hay cláusulas abusivas, porque no ha tenido la posibilidad de elegir, porque le han sido impuestas o porque hubo un mero contrato de adhesión, según cual sea la teoría en la cual uno se inscriba. Pero cuanto más cerrado sea el mercado, y esto es derecho público, más violaciones habrá del consumidor y más cláusulas abusivas. Cuanto más transparente y más competitivo sea el mercado, menos abuso del consumidor habrá. Entonces, ¿qué hay que hacer en la regulación? Establecer un principio común que es comunicable entre los dos. Entonces, en el Código argentino hoy dice, hay que proteger al consumidor, pero también hay que luchar contra el abuso de posición dominante en el mercado. Son 2 principios, uno de derecho privado y otro de derecho público, que son comunicables. Es el mismo principio que busca la coherencia entre la regulación de un derecho privado, de las relaciones privadas, y la regulación pública del mercado. Lo mismo sucede con el sistema social. Hace unos años, Ronald Dworkin escribió en un libro que se llama El Imperio de la Justicia, que una sociedad basada en los derechos individuales puede llegar a ser esquizofrénica al punto que desconozca el bien común, al punto que se produzca una desarticulación. Y nosotros estamos muy convencidos que hay que proteger los derechos individuales y por eso hay toda una categoría en el derecho privado que son los derechos personalísimos y que es coherente con las categorías del derecho público que son los derechos fundamentales en materia constitucional. Pero tenemos que buscar la armonía social, hasta dónde se ejercen los derechos individuales, hasta desarmar el sistema social. ¿Cuál es el punto de equilibrio? En el Código argentino hemos puesto el principio de sociabilidad, es decir, todos los derechos individuales se pueden ejercer siempre que se respeten estándares que son sociales, la buena fe, no abusar de los derechos. Es decir, buscar una coherencia, una comunicabilidad entre lo que va haciendo el derecho público y el derecho privado. Y el tercer campo en el cual esto se expresa es en el sistema ambiental. Nosotros estamos hoy, y esto que creo que es bastante evidente, con un sistema jurídico que va en una dirección, un sistema social que va en otra dirección y la naturaleza que va en otra dirección. Si nosotros en esta generación no somos capaces de poner de acuerdo de manera coherente el funcionamiento del sistema natural, social y económico, creo que la próxima generación
va a tener una catástrofe, como lo están anunciando ya casi todos los grandes pensadores. Entonces, también aquí tenemos que pensar en la coherencia y en la comunicabilidad de principios. Nosotros decimos en el derecho privado hay que proteger el contrato, hay que proteger la propiedad, sí, pero también la propiedad, el contrato y el consumo deben ser sustentables, de manera de que no afecten la flora, la fauna, el equilibrio de la naturaleza. Por eso en el Código también hemos puesto esta comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado. Es decir, el primer sistema de cambio se da en la teoría de las fuentes y de las normas. El segundo gran cambio es entre lo público y lo privado. Creo que hoy ya no se puede pensar como esferas absolutamente independientes, sino comunicadas. Y esto se da en todas las disciplinas. También ocurre en el derecho penal y también ocurre en el derecho administrativo. Es decir, hoy es casi imposible actuar aisladamente, imponer las disciplinas contra los textos que vienen de la realidad. Nosotros no podemos ser primero especialistas y después juristas. Es exactamente a la inversa. Debemos servir a la sociedad de manera que solucionemos sus problemas. Y hoy nos demandan claramente que podamos articular estos sistemas, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. El tercer grupo de cambios que me parece importante se da en la tipicidad de los derechos. También aquí hay una historia muy extensa, pero nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar sobre derechos individuales y también derechos colectivos. Pero a estos derechos colectivos los hemos denominado bienes públicos. Esta es nuestra historia. ¿Por qué? Porque el derecho ha nacido como una expresión del Estado Nacional y entonces tenemos bienes públicos en casi todos los códigos. Una larga historia. Pero hoy los Estados nacionales no son los únicos titulares de los bienes colectivos. Esto ha cambiado en casi todas las sociedades. Entonces hoy tenemos en muchos sistemas jurídicos una pluralidad que podría ser dividida en tres campos. Los conflictos entre derechos individuales, que son tradicionales y conocidos, los conflictos que acarrean grupos de derechos individuales homogéneos y los conflictos que se dan entre derechos individuales y derechos de incidencia colectiva o bienes colectivos. El primer grupo es bien conocido y se refiere, a mí me gusta un ejemplo muy claro para los que han hecho responsabilidad civil. Si cae un líquido contaminante en un río y esa agua la beben dos personas y se mueren o sufren lesiones, allí reclaman los titulares de los derechos individuales, sean los lesionados o sus herederos en el caso de fallecimiento. Si esa agua sigue corriendo y la bebe 1 millón de personas, allí seguimos teniendo el mismo problema de ontología jurídica, son derechos individuales. El problema que tenemos es que hay que hacer 1 millón de juicios iguales. Es un problema, como se llama en el American Law Institute, que elaboró el restatement relativo a las acciones de clase, es un problema de justicia agregativa, es decir, cómo agregar tantos juicios iguales. Entonces ahí se hacen las acciones de clase. Se prueba un hecho común y esa sentencia luego se aplica a 1 millón de casos. Estas son las acciones de clase, que es un problema de índole procesal más que sustantivo o ontológico. Pero si esa agua la beben 2 pájaros y se mueren y son los últimos representantes de la especie, allí desaparece la especie de la cual nadie es dueño y así sí tenemos un problema de derecho de incidencia colectiva o un bien colectivo desaparecido, con lo cual ahí
el derecho está cambiando sustantivamente, porque en la defensa de los bienes colectivos comienza a legitimarse a la sociedad, no solo al Estado, no solo el titular tradicional y la defensa administrativa, sino una enorme cantidad de defensas de los bienes colectivos a través de regímenes procesales y de legitimación de todo tipo de sujetos. Y esto es muy evidente hoy en el derecho comparado, desde individuos, organizaciones no gubernamentales, la procuración, distintos países con distintos modelos, pero todos ampliando la legitimación en defensa de los derechos de incidencia colectiva. Es decir, hoy hay que aprender que el panorama del derecho en materia de tipicidad se ha ampliado notablemente y ya no debemos ocuparnos solo de aquello que era motivo tradicional del derecho privado, el conflicto entre dos individuos o el conflicto en el derecho público del Estado. Hoy hay una entidad intermedia que ya no pertenece solo al Estado ni al individuo, sino que son los bienes colectivos. Y cuando decimos bienes colectivos, obviamente lo primero que nace en la idea es el ambiente, que es el gran tema, pero también hoy se habla de que son bienes colectivos muchos otros. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción o la lucha contra las limitaciones a la libertad de expresión. En muchos países se ven estos cambios. ¿Por qué? Porque se está legitimando a la ciudadanía cuando el Estado no lo hace. Y esto nos lleva a un cuarto tema que quiero mencionarles, no quiero extenderme tanto, pero en el problema de la tipicidad de los derechos se juega mucho qué es lo que está pasando en el Estatuto Constitucional del Poder. Hablamos ahora de derecho constitucional. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos un derecho constitucional que tiene normalmente dos partes. Los derechos, que ha cambiado mucho en los últimos años, en casi todas las constituciones, pero el funcionamiento del poder no ha cambiado. Allí seguimos con ideas de hace 200 años, en algunos casos más, que han entrado en crisis. ¿Y qué es lo que está pasando? Tal vez el fenómeno más evidente es que en todos los estatutos del poder constitucional lo que se busca es que funcione un régimen electoral, la legitimación electoral, es decir, el problema que preocupaba en el siglo XIX, en el siglo XVII, era cómo lograr pasar de un sistema monárquico a un sistema representativo, electivo, el que el pueblo elija a sus representantes. Sin embargo, hoy este no es el único problema. Y esto se está debatiendo mucho en el campo internacional, porque si los incentivos que tienen los gobernantes son puramente electorales, son incentivos inmediatos. Y nadie quiere ganar una elección prometiendo sacrificios a quienes van a elegirlos. Más bien promete beneficios y los costos se ocultan o se trasladan. Esto hace que los grandes temas de la sociedad de mediano y de largo plazo no se resuelvan fácilmente en el sistema político electoral. ¿Dónde se resuelven? Muchas veces en los tribunales o en los conflictos de la sociedad. ¿Por qué hay tantos tribunales resolviendo cuestiones trascendentes? Desde la elección de un presidente, como ocurrió en Bush y Gore, en la Corte de Estados Unidos, hasta la decisión sobre el matrimonio del mismo sexo, de distinto sexo, o cuestiones de enorme trascendencia en materia ambiental, como la Corte de Holanda acaba de decirle al gobierno que debe cumplir con las pautas de cambio climático, con lo cual tiene que alterar todo su presupuesto este año, no, en 2015. Es decir,
¿Por qué está sucediendo esto? Porque el sistema del estatuto del poder está basado en incentivos inmediatos. Por eso Naciones Unidas, que se ha ocupado mucho de este tema, ha señalado que hoy es muy importante prestar atención a los denominados jugadores no ortodoxos, es decir, aquellos que no dependen del sistema electoral, que son las organizaciones no gubernamentales, entre las cuales está la universidad, o los poderes judiciales. ¿Por qué? Fíjense que donde uno trata un tema de fondo importante, dice, ¿por qué el gobierno no lo está resolviendo? Aquí y en cualquier parte del mundo está sucediendo esto. Porque hay objetivos inmediatos, los incentivos son inmediatos y de coyuntura. Y uno dice, ¿por qué no se preocupan por resolver el problema de fondo de los sistemas de pensiones y jubilaciones? ¿Por qué nadie se está ocupando de resolver el problema educativo? ¿O por la trascendencia de los sistemas universitarios? ¿O por las cuestiones ambientales? ¿O por las grandes transformaciones que necesitan las sociedades? Este es un debate hoy en la comunidad global. Y está en primer lugar de la agenda de Naciones Unidas. Y en el derecho, esto se nota con mucha claridad. ¿Por qué tenemos tanta litigiosidad en cuestiones de fondo? Porque nuestro pueblo va a los tribunales o va a los juristas y va a ustedes. A ustedes. Y ahí es donde quiero redondear una idea final para no apartarme de la media hora que me han concedido. Y es que, en el fondo, lo que está pasando es que el sistema jurídico hoy está muy abierto, no es más el sistema jurídico que teníamos hace 200 años. El sistema jurídico actual requiere de personas, hombres y mujeres, que actúen. Y frente a la indeterminación en muchos de estos temas, lo que se requieren son valores y principios. Esta es la cuestión de fondo. Porque en muchos países hoy los jueces, las juezas, las universidades, quienes estudian en ellas, las organizaciones no gubernamentales que tienen abogados y abogadas, todos están actuando de una u otra manera para definir los grandes temas de la sociedad. Pueden actuar pasivamente, también es una forma de actuar, pero no es la que la sociedad está pidiendo. Hoy nos está pidiendo que nosotros asumamos el rol que tuvieron los juristas en otras épocas. Porque cuando uno recorre estos sitios y se pregunta por qué tuvieron tanta grandeza, por qué hoy los recordamos, es porque tuvieron hombres y mujeres que se atrevieron a decir verdades cuando era difícil hacerlo. Se atrevieron a pelear por un ideal. Y esto es, en definitiva, lo que nos está demandando hoy la sociedad a los hombres y a las mujeres de derecho. En el fondo hay una cuestión de ética ineludible. A mí me gusta contar esta breve historia de Ibsen, que es bastante representativa de lo que nos sucede hoy en muchas de estas cuestiones. Cuando él escribió finales del siglo XIX, es decir, no hay tantas cuestiones novedosas, él escribió una obra que se llamó El enemigo del pueblo, que creo que debería ser de lectura obligatoria en todas las universidades, donde él planteó la breve historia, la voy a contar brevemente, de un hombre que era médico del pueblo y que era el gran hombre del pueblo, porque curaba a todas las personas, un pueblo en una ciudad balnearia, hasta que descubre que el agua está contaminada y entonces aconseja cerrar el balneario. Hasta ese momento todos le dicen gracias porque está cuidando nuestra salud. Pero cuando empiezan a tomar en consideración que cerrar el balneario implica cerrar las fuentes de trabajo, perder el empleo y algunos cerrar sus empresas, comienzan a oponerse, los empresarios, los trabajadores, el intendente, los vecinos
finalmente hacen una asamblea, lo aíslan del pueblo y en esa asamblea final lo declaran enemigo del pueblo. Y entonces Ibsen, con esa sabiduría de los grandes hombres de la literatura, que adelantan siempre lo que va a pasar en la humanidad, dice, al principio, le hace decir al médico, Stockholm, que al principio me pareció que las aguas estaban contaminadas, pero al final he concluido que lo que están contaminadas son las bases morales de la sociedad. Es decir, cuando tenemos que tomar decisiones concretas que afectan nuestros intereses, muchos de los ideales quedan de lado. Eso es lo que no puede suceder cuando ustedes, todos ustedes, que están en una época que tienen ideales, que tienen valores, que vienen aquí porque quieren hacer algo por sus países, este es el momento en el cual hay que acordarse de Ibsen y luchar, como hoy decían, por aquello que creemos que es lo justo. En definitiva, en eso consiste el derecho. Hay muchas complejidades teóricas en lo que dije, demandaría mucho tiempo desarrollarlo, pero en el fondo es una cuestión de saber que el derecho también es pasión, son ideales, y eso es lo que tenemos que hacer. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro ilustre conferenciante que nos ha honrado con su presencia y con su sabiduría. Quiero saludarle como ilustre presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, al ilustrísimo señor decano, al profesor Eugenio Llamas, al director gerente de la Fundación General, profesores y profesoras, amigos, alumnas y alumnos, señoras y señores. En nombre del rector, es para mí un placer clausurar una edición más de estos exitosos cursos de Derecho que cada año se superan con la calidad de los ponentes y la actualidad de los temas tratados. En esta edición, como ocurre habitualmente, hemos contado con inscritos de varios países, ya lo ha dicho el director de la Fundación General, varios países iberoamericanos, aspecto que nos enorgullece especialmente por la historia compartida que esta universidad mantiene con muchos de sus lugares de origen. Muchos de ustedes ya sabrán a estas alturas de su estancia que cerca del 80% de las primeras universidades fundadas en el continente americano a partir de los siglos XV y XVI tomaron como punto de partida para su ordenamiento los estatutos de la Universidad de Salamanca y por ello nos consideran su alma mater. Este hecho, junto con las intensas relaciones que hemos mantenido a lo largo de los siglos, hacen que para nosotros cada nueva edición de los cursos de Derecho sea de nuevo un motivo para festejar todo aquello que desde hace siglos nos une. Decía Miguel de Unamuno, rector de esta universidad, que todo conocimiento tiene su finalidad. Ustedes han llegado aquí hace unas semanas con la idea de encontrar nuevos conocimientos, que les aportasen nuevas herramientas para desarrollar su trabajo. Venían, por tanto, buscando un conocimiento y con una finalidad. Espero sinceramente que hayan encontrado ese conocimiento y que ahora, al volver a sus lugares de origen, ese conocimiento se aplique a la finalidad que hayan querido destinarle. Si esto es así, habremos logrado que su estancia en la Universidad de Salamanca haya sido todo lo productiva que debía y de ese modo, quién sabe, quizá volvamos a verles en una nueva edición más adelante. Hasta entonces, quiero que sientan a la Universidad de Salamanca como su propia casa, como ya de hecho lo es, puesto que ya ustedes son nuestros egresados. Y en estas fechas en las que nos encontramos, próximos ya a cumplir los 800 años de historia, no quiero dejar pasar la ocasión para invitarles a todos a estar pendientes de esta celebración,
que tendrá lugar en 2018, por si quisieran en esa fecha acompañarnos de nuevo y celebrar con nosotros tan importante efemérides. Termino ya mis palabras agradeciéndoles su presencia y atención y declarando clausurada esta 38ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Muchas gracias.